sois varios los que me habéis manifestado vuestro interés en saber más del gran apagón. Un tema del que hoy quiero hablar, del que quiero poner en conocimiento de vosotros más datos que he ido sacando, que he ido consiguiendo. También quiero hablaros de la crisis energética. Y qué curioso, ¿no? Es que parece que nos van dando la información de forma desconectada, pero al final lo que tenemos es encima de la mesa un gran mapa con muchas piezas, un gran puzzle con muchas piezas, y parece que nos dan una información que puede tener algo que ver, otra información que puede tener algo que ver o no. Y frente a todo esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio no de histeria colectiva, pero sí de preparación y de saber a qué enfrentamos. A veces miramos con superioridad. Los españoles somos muy así. Yo no sé cómo sois en otros países, pero en España solemos mirar con una mezcla de envidia, superioridad y revanchismo a otros países. Si resulta que en Austria han dicho ciertas cosas, pues se puede mirar como, bueno, esta gente son unas viejas histéricas, una panda de alarmistas y no saben lo que dicen. Al final están creando histeria, pero no es para tanto, es que se aburren, es que los austríacos son muy raros. O mira, los chinos, fíjate lo que pasó, por una gripe cómo se pusieron. Esto no nos va a afectar a nosotros y ahora mismo pues en China están con apagones de electricidad y con restricciones de combustible. Bueno, de todo esto quiero hablar y quiero hacerlo desde un punto de vista razonable, tranquilo, analizando los datos y por supuesto sacando las conclusiones. Yo he tomado conclusiones para mi vida. Pero claro, yo no soy un tío que tiene un búnker, yo vivo en un piso, en un apartamento, donde mis capacidades de almacenaje y mi evaluación del peligro, pues no me hacen acumular alimentos para 10 años. Podría hacerlo, pero no. Me parece más razonable acumular alimentos y agua para 5 días, una semana. ¿Por qué? Porque yo evalúo el riesgo. De todo esto quiero hablaros del tema de la crisis energética, de lo que está pasando en China y del gran apagón. Y también quiero hablaros de la emisión de ayer del programa Horizonte Iker, donde estuvo el coronel Pedro Baños, donde estuvo Pablo Fuente, un tipo al que hay que tener en cuenta y que me pareció pues sumamente interesante. Y quiero hablaros también, y quiero hablaros ahora de la cariñoterapia. ¿Quién no necesita que le den cariño? Bueno, pues en Aegon entienden el cuidado a sus asegurados con una palabra, y esa palabra es cariñoterapia, porque te ofrecen la mejor atención en todos los ámbitos de tu cuidado y la salud. En Aegon mantendrán el pediatra de tus hijos y tu ginecólogo porque saben lo importante que es contar con la confianza de tu médico. Además, siempre te van a atender en los mejores hospitales y cuando sea necesario podrás encontrarlos por asistencia telefónica o videollamada. Ojo, a cualquier hora del día y de la semana. 24 horas al día de cariñoterapia cuando más lo necesites, con los más de 50.000 médicos. Por eso Aegon te ofrece un seguro de salud con 4 meses gratis. Descubre todo lo que te ofrece la cariñoterapia en la página web aegon.es. Y decía que China pues está en una crisis energética. Están racionando el combustible que puedes usar. Están habiendo apagones en distintas ciudades, están habiendo apagones regulados y horarios, es decir, 4 horas sin luz, X horas sin luz, y alguno dirá, cuando por trasladar ese aforismo antiguo, ¿no? Cuando China estornuda, Europa coge la gripe. Y esto creo que tiene más validez que nunca. Yo creo que deberíamos de prestar atención a lo que pasa globalmente porque este mundo en el que estamos es un mundo totalmente hiperconectado. Mirad, creo que buena parte de lo que está ocurriendo por medidas que estamos tomando.
Algunas medidas son acertadas y otras medidas, digamos, el objetivo es acertado, pero los medios que se han tomado pues son equivocados. Como siempre, políticos cortoplacistas. Todos estamos intentando reducir el calentamiento del planeta, la contaminación de nuestra atmósfera. Y China, que es uno de los países más contaminados del mundo, también es un país altamente industrializado, está procurando reducir la emisión de gases. ¿Cómo lo están haciendo? Bajando la producción. Pero recordad, este mundo está interconectado. Si China baja la producción, cuidado, habrá desabastecimiento en el mundo. Están regulando el consumo de combustible. Y otro dato que ya no tiene que ver tanto con China, sino con las empresas de extracción petrolífera o las empresas mineras de las cuales dependemos. Pues mirad, los bancos ahora mismo no financian nuevas prospecciones de crudo. Es decir, las empresas tienen que gastar mucho dinero para hacer estudios y para crear pozos petrolíferos y no están encontrando financiación. Esto es otra causa que se suma a otro concierto de causas que están detrás de la crisis energética en la que estamos. Tampoco se están financiando la prospección de minas de uranio. De hecho, el uranio se está produciendo o se está extrayendo cada vez menos uranio cada año. Y esto afecta a las centrales nucleares porque es por decirlo así, el combustible que las centrales nucleares necesitan. Además, estamos cerrando centrales nucleares y apostando por la energía verde, que no cubre nuestras necesidades, o por lo menos ni tenemos la tecnología, ni tenemos el despliegue de generadores eólicos, fuerza de mareas, no lo tenemos. El otro día veía a Putin haciendo uno de los habituales y socarrones comentarios de Putin diciendo, hablando de los europeos, ¿no? Diciendo, esta gente, decía Putin, esta gente no quieren usar centrales eléctricas que funcionan con carbón o gas, no quieren centrales nucleares. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Cuando nos aproximamos a un invierno que va a ser previsiblemente muy frío. Muy frío. Y hace poco tuvimos ahí lo que nos pasó este invierno pasado. Las empresas están recibiendo por los burócratas europeos y la hambrienta, la exagerada, la absurda regulación europea en muchos casos, en otros casos necesaria, pues están recibiendo multas por contaminación o lo que es lo mismo. Si tu producción de gases contaminantes es alta, vas a pagar un impuesto especial por generar gases contaminantes. ¿Y esto qué está ocurriendo? Pues tiene consecuencias en el cierre de empresas. Es decir, hay empresas, hace poco hubo una empresa de aluminio, creo que era en Asturias, por ahí, por el norte, que cerró pues porque sencillamente a lo mejor primero preferían irse a zonas no europeas para evitar el pago de estos impuestos especiales o multas y porque pues no salían rentables o incluso la actividad económica no salía rentables. Estamos apostando por producir coches eléctricos. Bueno, pues hay factorías españolas que a lo mejor no están todavía preparadas y prefieren llevarse esa fábrica de coches eléctricos a otras empresas en otros países que sí están adaptados. Y esto es una tormenta perfecta. Estamos hablando de menos uranio, menos plantas nucleares, menos generación eléctrica térmica, más un invierno frío, más altos costes de transporte y de producción. Hoy estaba viendo una noticia de la destrucción de una central de combustión, no sé si era por gas o por carbón, en otro país o en otra ciudad de España. Bueno, es que esta es la información, es decir, esto no es alarmismo.
Además, estamos hablando de que el 1 de noviembre se cierra un gasoducto de Marruecos. España depende del gas para crear electricidad. ¿Por qué? Porque no hemos apostado como Francia por las centrales nucleares y hemos apostado por el gas. Dependemos del gas. ¿Habrá un suministro suficiente de gas? Pues el otro día estaba leyendo un estudio de lo que los distintos gasoductos nos suministran y el estudio era concluyente. Yo no soy un experto, pero el estudio decía que no tenemos un suministro suficiente de gas si nos cierran ese gasoducto. Bueno, hablemos del programa de Horizonte Iker. Ayer día jueves, Iker Jiménez, que tiene el prestigio de ser una de las personas que ha sido muy atacadas por ofrecer información útil sobre la pandemia, cuando en España los canales de televisión están mantenidos artificialmente con dinero de publicidad pública, pues Iker Jiménez estuvo dando información. Estuvo entrevistando a expertos y a médicos en un formato que es un formato que no suele darse en la televisión. Yo no veo televisión, más allá de las series que grabo, y yo lo que veo son sensacionalismo, opiniones a pie de calle y expertos que son expertos en todo. Y por supuesto muy rápido. Se da el titular, pero no se profundiza en las causas. Iker Jiménez pues trae a expertos que hablan, que dan opiniones y mira tú por dónde, a pesar de que le insultaran y que dijeran que Iker era un alarmista, pues Iker acertó de pleno y Pablo Fuente acertó de pleno. Y Pedro Baños también. Ayer estos señores vuelven al plató de Iker Jiménez. Y vuelven a informarnos de cómo está la situación. Y yo me he dedicado he visto el programa ya a toro pasado y he tomado algunas notas de las cosas que han dicho. Mirad, lo primero, todo esto surge, lo del gran apagón, por un comentario del ejército, de los servicios de seguridad, emergencias, el ejército austriaco, que ya en el pasado acertó con el tema ciberataques y con el tema pandemia. ¿Casualidad, sí o no? Hay que entender que la mentalidad austriaca, la mentalidad suiza, esta gente han pasado por guerras mundiales. Esta gente hace muy poco tiempo, en términos históricos, han pasado por guerras mundiales, se toman en serio la preparación. Pablo Fuente comentaba que él ha vivido en Suiza y que las viviendas nuevas en Suiza, por ley, deben de tener un búnker con provisiones para 5 días que tienen que ir siendo renovadas. Pablo Fuente comentaba que un día, cuando él vivía en Suiza, recibió un kit con pastillas de yodo, con cápsulas de yodo, que el gobierno les había dado a los ciudadanos por si había un ataque nuclear. Y ahora, alguno pensará, a veces los españoles, de verdad, yo veo cosas buenísimas en los españoles, yo soy español, pero también veo tonterías muy gordas en los españoles, ¿no? Podemos reírnos de los demás, que eso es una tontería, esa superioridad española que tenemos, ¿no? Es una tontería. No, se llama estar preparado para lo peor. Porque si no estamos preparados para lo peor, como nos pasó con la pandemia, donde nos dedicamos a vender mascarillas, nos negamos a recibir ayudas de fondos europeos, pues mira tú por dónde nos pilla desprevenidos, o lo que es peor, negamos la pandemia, como también hicimos o hicieron nuestros indignos gobernantes. En Austria, en Suiza, están acostumbrados a prepararse. Así que no es alarmismo, no están locos, no son tontos. Al contrario, son gente precavida y deberíamos de aprender de ellos. En China ya tienen apagones y la gente ya está comprando generadores diésel y hornillos. Es más, a raíz del programa de Iker Jiménez de ayer, en Amazon han empezado a desaparecer las existencias de hornillos. Y yo os digo una cosa, el COVID ha supuesto que
durante mucho tiempo estemos consumiendo poco, comprando poco tráfico marítimo, y de pronto pues ahora volvemos a comprar a buen ritmo, a consumir más energía y a comprar más cosas. Encarecimiento del transporte, encarecimiento del combustible. Bueno, hay que estar preparado. Porque a lo mejor, quiero decir, simplemente la alarma y la histeria provocan desabastecimiento. Hay que estar preparado para eso. Y tú, si al final no pasó nada, la gente se puso histérica, pero bueno, la histeria en sí, la histeria de la gente es un peligro. Que la gente se ponga histérica provoca que haya desabastecimiento en las tiendas. Entonces, en China están pasando cosas. Están pasando cosas debido a las medidas que están tomando para bajar la contaminación. En Europa, el 8 de enero de este año, ya estuvimos a punto de tener un gran apagón por la caída de algunas centrales clave. Y la inteligencia artificial, el Big Data, los pronósticos de los modelos matemáticos hablan de varios escenarios y uno de ellos es un gran apagón, que puede ser causado por fallos del sistema, pueden ser causados por picos de consumo, pero pueden ser también causados como herramientas de guerra. Yo recuerdo, y lo he comentado en alguna ocasión en este micrófono, pues una serie de novelas cortas creo que eran de Frederick Pohl, que son la historia del reverendo, la trilogía del reverendo Hake. En esta novela, que es una novela yo diría que es de ficción, casi ciencia ficción o de literatura de anticipación, hay una guerra fría entre los países que saben que no pueden liarse a bombazos porque eso sería la aniquilación. Es decir, lo bueno entre comillas del arsenal nuclear es que si yo tengo un arma que como me toques las narices o como me ataques, yo no voy a vacilar en llenarte el cielo de misiles nucleares, tú te vas a pensar mucho si tocarme las narices. Eso provoca un escenario de guerra fría o guerra de baja intensidad. Y ese es el escenario en el que aparece la novela, la trilogía del reverendo Hake, del autor genial Frederick Pohl. Un mundo en el que Europa se dedica a producir vodka barato para que los rusos lleguen con resaca al trabajo, aumente el alcoholismo y baje la productividad. En el que Rusia se dedica a encarecer el gas para que los europeos nos muramos de frío. En el que los terroristas del IRA se dedican a pedirle a sus fieles que abran los grifos para que estalle la presión del sistema de suministro de agua en Reino Unido. Ese tipo de guerra de baja intensidad donde no se producen explosiones, ni tiros, ni bombas, pero donde nos dedicamos a empobrecernos y a debilitarnos. Un escenario de recesión económica, desempleo y de racionamiento de combustibles que provoca colas y que provoca que la gente viva peor. Yo ese escenario lo creo. Quizás sea temporal. Quizás sea un escenario temporal donde vamos a vivir en esas condiciones. Creo que es muy, muy probable que nos dirigimos hacia un periodo de nuestra historia donde se produzcan varios golpes al mundo energético, es decir, combustibles más caros, electricidad más cara, ya lo estamos viendo, por lo tanto, restricciones, por lo tanto, encarecimiento de alimentos, por lo tanto, desempleo, por lo tanto, populismo, gente exaltada, cabreada, queriendo cambios, líderes políticos oportunistas, y eso provoca inestabilidad. Y todo esto con Internet, que tiene un gran potencial para agitar a la gente. El coronel Pedro Baños decía que además, los ejércitos europeos, no se puede hablar de un ejército europeo, sino los ejércitos europeos, llevan ya tiempo hablando de que este tipo de acciones de guerra que provoquen apagones eléctricos en la población, son cosas que ya se han probado. Es decir, son armas que ya funcionan, como por ejemplo las bombas de grafito. Las bombas de grafito que ya han sido probadas, al menos en 2 ocasiones, en la Guerra del Golfo y en Serbia,
provocaron un 96% de apagones eléctricos y un 89% en el caso de Serbia. Las bombas de grafito lanzadas sobre las centrales eléctricas inutilizan esas centrales y provocan apagones en la población. Esto ya está probado. Guerra del Golfo, Serbia, funcionan bien. Entonces, estos son armas de guerra que no veréis cadáveres, pero sí veréis gente en la calle enfadada y viejecitos muriéndose de frío en sus casas. Pulso electromagnético. Bueno, todos sois fan de la ciencia ficción, ya sabéis que funciona. Cuando estuvieron probando bombas nucleares en el Pacífico se dieron cuenta de que en islas que estaban a más de 1000 kilómetros de distancia se apagaban las farolas y los semáforos. Pulso electromagnético. En el 2018, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos sacaron unas normas para proteger a la nación de Estados Unidos de apagones. Un año después, en el 2019, Donald Trump firmó una orden ejecutiva diciendo que el país tiene que estar listo para este tipo de ataques. ¿Esto es prevención? Por supuesto, pero puede pasar. Ha pasado una pandemia y todavía no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. De hecho, Estados Unidos y otros países han pasado del escenario de China no tuvo la culpa a sí, ha habido una fuga en un laboratorio de bioseguridad alta. Y bueno, el último caso es el ciberataque. Esto, a mí lo del ciberataque, que lo dijera Pedro Años, me parece un periódico de ayer, no de ayer. Ahora mismo, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Corea del Norte, se están librando una guerra abierta. Una guerra que enfrenta a hackers atacando otros países. Por cierto, esta guerra suele aumentar en verano. Y los ataques tienen como objeto hacer daño a las empresas o hacer daño a los sistemas de salud. Pueden ser hackers, simplemente criminales, que te infectan los ordenadores de la seguridad social o de empresas clave, como Movistar, o pueden ser hackers a sueldo de Putin, quien ya se ha demostrado que tiene gente contratada y por muy poco dinero se dedican a hacer el mal. Un ciberataque podría causar un gran apagón. Y yo creo, y ya llego al punto de las conclusiones de que, amigos, tenemos que estar preparados para lo que podamos. Y yo no estoy hablando de ser un prepper. No quiero hablar de ser un survivalista. La mayoría de vosotros sois gente como yo, que tenéis un trabajo, que tenéis una gran deuda con un banco, una hipoteca, y eso se llama ser afortunado, y que vivís en un piso de menos de 70 metros cuadrados, seguramente 60 o en algunos casos 50 metros cuadrados, lo cual te permite muy poco espacio de almacenamiento. Pero tener velas, baterías, radios a pilas, tener cerillas, tener alimentos envasados y agua y un kit de primeros auxilios para pasarse 5 días, una semana, 10 días, yo creo que está al alcance de cualquiera, que cuesta poco dinero. Y lo que están hablando las autoridades, y bueno, yo leí no hace mucho pues el manual, un manual en PDF que los servicios de emergencia de Estados Unidos ofrecían con lo que debes de tener en la despensa, pues son cosas de mucho sentido común. Es decir, si necesitas luz para ver, comida para comer, agua para beber, medicamentos, que eso es más complicado porque aquí en España los medicamentos, yo qué sé, yo tengo una madre que está enferma y la medicación no se la dan para 8 meses, se la dan para un mes y depende de qué tipo de medicamentos. Bueno, pues si puedes tener, no es mala idea, no es mala idea. El camping gas, pues tampoco es mala idea. Yo he estado viendo precios de camping gas, están baratos, pero yo sinceramente me parece jugármela, quiero decir, voy a comprar un trasto que ocupa espacio, ¿es útil? Pues yo creo que es útil, sin duda, es útil. ¿Lo usaré? Bueno, hay un porcentaje de posibilidades bajas que lo use, así que hay que decidir si vale la pena comer caliente o si vas a tener que comerte
los tarros de cristal de judías tibios o fríos. Pues bueno, es lo que hay. Obviamente, y esta es otra conclusión, amigos míos, perdonad que sea pesimista, no estamos preparados para un cataclismo. Aquí lo más sensato sería vivir en una finca, tener un huerto y tener espacio para almacenar agua y víveres. De hecho, las ciudades son ratoneras. Si yo fuera un survivalista de verdad, yo viviría como muchos preppers de Estados Unidos en un terreno con una cabaña, tendría armas de fuego, ya me buscaría la vida para tener armas de fuego o por lo menos armas blancas y tendría una despensa llena de alimentos para varios meses y varios huertos produciendo alimentos frescos y alguna gallina. Eso es lo ideal. Pero el mundo en el que yo vivo, que vivo en una gran ciudad como Madrid, no me permite eso. No me permite eso. ¿Es buena idea, por ejemplo, mantener el tanque de combustible de tu coche por encima del 70%? Pues yo creo que es buena idea. Porque los precios van a subir y porque yo creo que vamos a un escenario de escasez de combustible que va a llegar pronto. ¿Es importante o es buena idea tener la despensa llena y quizá algunos alimentos para esos 10 días? Pues es buena idea. Porque los precios de los alimentos van a subir y porque es probable que si se produce, yo creo que la situación está inestable. Si se produce cualquier desajuste, podemos tener, pues como está pasando en Reino Unido, primero una combinación entre histeria, que es gente comprando de manera irracional, y otra combinación es escasez de ciertos alimentos. Bueno, no estoy hablando del escenario peor, estoy hablando del escenario más suave. Ese escenario te puede evitar molestias, sencillamente molestias. Así que, bueno, me gustaría saber qué pensáis de este tema. Mi Twitter es @conversos72 y mi correo es vidasenred@gmail.com. Y como dirían los estoicos, prepárate para lo peor. Mantén la calma, planifica, piensa y adáptate. Hasta pronto.